estudié licenciatura en psicología en la Universidad de Guadalajara y luego la maestría en la Secretaría de Educación Jalisco, en educación, y un doctorado también en educación en La Salle, Guadalajara. Luego estudié también un postdoctorado en niñez, infancia y juventudes y un par de especialidades, una sobre políticas públicas y cuestiones de género y la otra sobre métodos de investigación social. Y en relación a lo que hago ahorita, soy profesor investigador acá en Centro Universitario de la Costa, de la UDG. Trabajo en la línea sobre género y acá también doy clases en psicología, la carrera de psicología y en un doctorado que tenemos sobre desarrollo sostenible. Pues ahí sobre filosofía y epistemología, la clase que imparto, me dan chance de trabajar también como esta línea, ¿no? Sobre estudios de género. Yo creo que regularmente la gente que no está metida en el área de psicología a veces piensa que es una sola teoría, ¿no? Pero en realidad son varias teorías, como suele ocurrir en ciencias sociales, ¿cierto? Unas teorías dicen una cosa, otras, etcétera. Entonces, en este caso, la psicología histórico-cultural lo que hace es retomar una serie de ideas del materialismo histórico, que eso sí, creo que lo tenemos en común, ¿cierto? Es Marx, Engels, ¿no? Estas ideas importantes que fueron dejando en la filosofía. Y a partir de eso, el principal autor se llama Vygotsky, ¿no? Entonces, él retoma estas ideas y llega, me parece, de una manera muy importante, pues, porque ah, él lo que estudia en su momento, estamos hablando de principios del siglo XX, poco antes de la Revolución Rusa, y él lo que trataba de estudiar era un poco la pregunta de, bueno, estudia dos cosas, perdón, estudia derecho en un turno y en contraturno estudia literatura. Entonces, como estudiaba literatura, lo que quería responder era la pregunta de qué pasa con los artistas, ¿no? Cuando hacen una obra, pues. Entonces, sobre eso se pone a tratar de estudiar las psicologías de ese momento, que eran varias, las que siguen vigentes, cuatro o cinco más o menos principales, y encuentra que tienen algo en común, ¿no? Y lo que encuentra en común es que ya tenían la respuesta antes de cualquier pregunta, ¿no? Entonces dice, ah, caray, pues aquí está medio raro, porque si yo quiero responder a la pregunta, ¿qué pasa con un artista para que crea una obra, ¿no? En este caso literaria, pues entonces aquí hay algo raro, ¿no? Y entonces, su tesis para graduarse es justamente un análisis sobre Hamlet, ¿no? De la obra de Shakespeare. Y entonces, como encuentra esa respuesta que no le satisface, pues lo que hace es sacar ahí. Creo que se tiene que pensar en una psicología distinta, ¿no? Y ahí es cuando coincide también con la Revolución Rusa, pues. Entonces, la Revolución Rusa también intentaba hacer su propia psicología, su propia ciencia, ¿no? Creo que cada país intenta a su manera hacer eso, ¿no? Su ciencia particular. Entonces, la psicología histórico-cultural retoma estas ideas de Marx y Engels, ¿no? Pero trata de hacer, él dice, el propio Vygotsky, su propio capital, ¿no? Porque no se intentaba repetir lo mismo, pues. Entonces retoma ideas, por ejemplo, de la importancia del lenguaje y el habla, ¿no? Que nos humaniza. Retoma la idea también de instrumento, ¿no? Retoma la idea de praxis, pero acá le llama actividad, ¿no? Actividad consciente, que es un poco lo que hacemos ahorita, hablar, lo que regularmente hacemos las personas, ¿no? Con algo en la cabeza, pues, ¿no? Pero que viene de esa cultura en la que cada quien vivimos, ¿cierto? Y vamos incorporando, pues. Entonces retoma esa idea como elemento central, ¿no? Que traduce la praxis en actividad consciente. Y establece que esa actividad consciente, nuevamente por sus bases materialistas, pues están en el cerebro, ¿no? Entonces no pueden estar así como otras teorías, ¿no? En psicología que son como metáforas, ¿no? El inconsciente, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el inconsciente? Pues quién sabe, ¿no? Por ejemplo. Entonces él trata como de hacer esta amalgama dentro del materialismo histórico dialéctico, ¿no? Es más o menos la idea y establece como objeto de estudio la actividad consciente por esa razón. Puede tener como varias alternativas. La primera, que creo que este vínculo común, ¿no? Que de repente nos falta entre distintas disciplinas, ¿no? Entonces me parece que una base epistemológica común coincide, pues, ¿no? Con ello. El otro tiene que ver con, tal vez lo que vamos a ver más al ratito, ¿no? Sobre la aplicación en educación. Pero en este caso yo creo que lo que ayuda es establecer como ciertos vínculos de comunicación, ¿no? Es decir, así como se retoman estas ideas que comentábamos de Marx, Engels, pero que a su vez vienen de Hegel, ¿no? Esto de historizarlo todo. La psicología trata de entender, bueno, esta teoría en psicología lo que intenta es justamente entender también sus cosas en su origen y desarrollo, ¿no? O sea, el habla, el lenguaje, el pensamiento, el aprendizaje, los procesos sociales también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde puede establecer como un puente de comunicación
con la historia e incluso con otras disciplinas, pues, ¿no? Que tuvieran una base común epistemológica, ¿no? Creo que para quien intente entender esta postura teórica y que no tenga referente, yo pensaría en 3 obras importantes, una muy pequeñita, Introducción evolucionista de la psicología, de Alexander Luria. Y entonces ahí retoma un poco esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, cómo comenzó toda la psicología, que comienza primero en la filosofía, luego ya se crea ciencia, cómo establece un intercambio con otras disciplinas, ¿no? Tanto de las ciencias sociales como de las ciencias biológicas, ¿no? Por esta idea de una base material que ocupamos, pues entonces ocupamos ubicarla en el cerebro, ¿no? Y luego ya sobre eso reconoce también, es otra, me parece, característica importante de la dialéctica, que reconoce las ideas de otras teorías, ¿no? Pero las analiza y las desmenuza para decir, bueno, qué sí puede ser válido y qué habría que repensar mejor, hacer una contrapropuesta. El otro que me parece es clave es un poco la que hace rato estábamos platicando, ¿no? Ese es de Vygotsky, también lo encuentran en el tomo 1 y se llama El significado histórico de la crisis en psicología, ¿no? Que es cuando justamente encuentras toda, caray, como que ya tienen la respuesta a todas las teorías psicológicas y todavía no hago la pregunta, ¿no? Está medio poco científico y poco claro, ¿no? Entonces ahí más o menos desglosa estas teorías, ¿no? Y hace una crítica y por lo tanto ahí sale un poco la propuesta, ¿no? De cómo surge esta idea de la actividad consciente como objeto de estudio para su punto de vista. Y la tercera tiene que ver también con Vygotsky, yo pienso, que es su obra tal vez más conocida, o al menos más difundida, pero creo que a veces poco entendida, ¿no? Que es Pensamiento y lenguaje, pues, ¿no? También de Vygotsky, ahí me parece que es clave porque trata de desentrañar este asunto, bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo se va formando? ¿Cómo se va transformando desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Y de qué elementos se compone. Entonces, yo pensaría en esos 3 bibliografías como referente básico, ¿no? Para alguien que quiera entender esta teoría en psicología, ¿no?